Bienvenidos a su programa favorito. Hoy estamos miércoles y esperamos de todo corazón que les esté yendo muy bien. El día de hoy tenemos un contenido variado y que a ustedes en casita nos han estado pidiendo. Hoy hablaremos sobre el lifting facial porque la anterior semana nos desarrollaron varias preguntas que el día de hoy estaremos respondiendo. Por eso le damos la bienvenida al doctor Carlos Lema, que viene preparado para respondernos todas las dudas. Doc, bienvenido a su casa, Siroy TV. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia que nos sintoniza. Entonces el día de hoy vamos a, de manera general, hablar de lo que es lifting facial. ¿Por qué estamos repitiendo? Porque lamentablemente nuestra población no tiene un conocimiento amplio que también se puede hacer cirugía de lo que es la cara y cuello. Claro que sí, esto es muy importante y la semana anterior abordábamos distintos tipos de cirugía y hablábamos un poquito del lifting. Algo que la población nos ha estado preguntando, nuestros queridos televidentes, es cuáles son los principales riesgos que podría desarrollar este tipo de cirugías, porque como ya sabemos es una cirugía muy poco realizada y también hablada, entonces aclárenos un poquito más. Bueno, para ya entrar en materia vamos a abordar algunos elementos de la entrevista pasada. Bueno, en primer lugar, siempre hay que saber cuáles son las causas que generan de que la piel se vaya estirando en exceso. Primera causa que nosotros mencionamos es la edad. El segundo causa son los hábitos tóxicos y la causa fundamental que no es modificable es la gravedad. ¿Qué cosa es gravedad? Gracias a la gravedad es que toda materia, ya sea orgánica e inorgánica, cae al suelo. Entonces, justamente por eso también los medios de fijación o los ligamentos que sostienen la piel se van debilitando con el pasar de los años por la gravedad. Entonces, eso favorece lo que es la flacidez o el exceso de piel. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que implica esta cirugía? Bueno, todos ustedes saben que toda cirugía implica complicación, pero ¿cómo nosotros disminuimos la incidencia de las complicaciones? Primero, buscando o durante la entrevista, haciendo un buen interrogatorio en cuanto a los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares. Dentro de lo que son antecedentes patológicos personales, debemos también analizar las enfermedades de base o portadores de enfermedades como la diabetes, hipotiroidea, anemia, desnutrición y otras patologías que tienen que ver directamente con la cicatrización. Y otra cosa que nosotros tenemos que buscar también, el factor genético en cuanto a la cicatrización, en cuanto también la raza, que también el tipo de raza también tiene relación directa con el grosor de la piel o con el espesor de la piel. Por ejemplo, una mestiza tiene piel gruesa, resistente, pero una blanca generalmente tiene piel más fino. Y también otra cosa que nosotros debemos tener presente, que la cara se divide en tercio superior y medio e inferior. Entonces, el tercio superior, generalmente la piel, la parte de lo que es la región temporal, es más fino, pero en cambio, en cuanto a la región, por ejemplo, lo que es malar, lo que nosotros normalmente conocemos la mejilla, la región mandibular, la piel es más resistente. Entonces, la técnica que nosotros empleamos durante el despegamiento, o sea, para lograr sacar el exceso de piel, también tenemos que tener presente. O sea, de manera general, para disminuir ya sea complicaciones a nivel local, complicaciones a nivel general, pero también complicaciones que tiene que ver con anestesia, todo eso debemos durante la entrevista averiguar, indagar y preguntar de manera profunda y hacer un interrogatorio con términos sencillos. ¿Para qué? Para que el paciente tenga confianza y nos diga todo lo que padece y todo lo que tiene, y analizar durante el examen físico como cirujano el tipo de técnica que vamos a emplear. Y no solamente eso, también ver la edad, la raza, todos esos elementos que nos contribuyen para disminuir la incidencia de las complicaciones tanto locales y generales. Algo muy importante a recalcar también, que nos han estado preguntando mucho, aparte de las complicaciones, es el tiempo que se van a tener que ausentar las personas de sus actividades normales. ¿Cuánto sería un promedio estimado para que las personas tomen en cuenta esto? Nosotros, para decir que una cirugía de la cara se puede recuperar, nosotros aproximadamente por el proceso de cicatrización, o sea, por el proceso de que la piel se una, más o menos damos un margen entre 10 a 12 o 15 días. Pero esto no es una regla donde diga, bueno, este es el margen, porque nosotros, para que haya una cicatrización, nos basamos en los factores locales y factores generales. Entonces todo eso incide directamente. Dentro de los factores generales debemos tener presente, por ejemplo, las enfermedades
las no transmisibles, transmisibles, todas esas enfermedades. Entonces, en función de eso, el paciente va a recuperar. Entonces, mentira sería decir, por ejemplo, un paciente en 10 días se va a recuperar. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque todo cirujano, todo profesional, sea médico, sea odontólogo, el proceso de cicatrización más o menos dura, fíjate, unos 3 a 6 meses. Pero la piel generalmente se cierra aproximadamente 10 días, pero no solamente, o sea, la cicatrización no solamente depende de eso. Entonces de ahí, por eso que justamente decimos que los factores o enfermedades base contribuyen directamente sobre la velocidad o el tiempo de cicatrización, y también el reposo es muy, pero muy importante. Ahora, hay una ventaja que ocurre en la cara, que el resto del cuerpo, o sea, no tiene tanta ventaja. Desde la clavícula, más o menos de hombro para arriba, es una área muy, pero muy, como digo, o sea, para que entiendan, es muy sangrante. Eso de que decimos que es sangrante se le dice vascularización. Ahora, mientras más sangra es mejor. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor transporte de oxígeno y glucosa, que es lo que necesita para el proceso de cicatrización. Entonces, por eso justamente la cara se cicatriza más rápido de las otras partes del cuerpo, por ejemplo, como pies, manos, que son las partes más lejos del corazón. Muchas gracias, Doc, por aclararnos todas estas dudas. Algo que también preguntan nuestros televidentes y que ha surgido como duda de la entrevista pasada fue justamente si ellos podían elegir los rasgos de su cara, si tal vez volverían al rostro original que tenían ellos cuando estaban jóvenes, o si cambiaba algo, o tal vez deformaban algo. Bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, de deformación, eso no ocurre. ¿Por qué? Cuando uno aplica las técnicas apropiadas, fíjate, lo que nosotros hacemos de manera general es la anatomía lo va a conservar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de manera general en la piel, y lo que está debajo se conoce como músculo. En estas dos estructuras trabajamos. Entonces, todo lo que se está, por ejemplo, por exceso de piel, aparición de arrugas, por ejemplo, patas de gallo, surco nasogeniano o pérdida del ángulo de la mandíbula, eso lo recupera completamente. Por decir que en una cirugía puede hasta, o sea, aparentar, por lo menos, por ejemplo, si tiene 50 años puede aparentar uno de 30 años. Porque la característica de un paciente de 30 años, 28 años, una persona que es atlético, hace ejercicio, generalmente no tiene pata de gallo, el surco nasogeniano no es pronunciado y conserva lo que es el ángulo de la mandíbula. Entonces, esos son los signos característicos de una persona joven. Entonces, en nuestro caso, nosotros basamos en ese principio. Entonces, al quitar el exceso de piel, exceso de todo lo que son los movimientos, o sea, basando en los vectores, y también los músculos, o sea, como nosotros decimos plicando, en realidad es el músculo, lo subes, porque hay que, o sea, reposicionar el músculo que realmente ocasiona lo que son esos antiestéticos de que el surco nasogeniano se pronuncia más, o de que le pierde lo que es el ángulo de la mandíbula, o si no, lo que es la cara anterior, de la parte anterior del cuello, forma lo que son papas. Esos son originados por el músculo. Entonces nosotros trabajamos en el origen, en la etiología del envejecimiento que produce, en este caso es el músculo, no es solamente piel. Porque hay veces que uno dice, bueno, por afuera digo, bueno, hay exceso de piel, pero en realidad no solamente contribuye en los signos de envejecimiento de la piel, también el músculo. Entonces nosotros trabajamos en el origen del músculo, o sea, en el ESMAD como se conoce. Algo que también nos han estado preguntando bastante es, ¿y qué va a ocurrir en la zona del cuello? Porque la cara puede estar rejuvenecida, pero el cuello es algo que se va a notar los años. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Bueno, para el cuello específicamente, por eso cuando dice estiramiento facial, también nosotros incluimos el cuello. ¿Por qué? Uno de los signos que más acentúa en la persona, por ejemplo, ya después de los 40 años, 45 años, sobre todo las personas sedentarias que tienen una mala alimentación, ellos inmediatamente pierden lo que es el ángulo de la mandíbula y empieza inclusive a formar lo que nosotros conocemos papada. Para eso hay diversas técnicas que, con las diversas técnicas asociadas, si necesita, con una liposucción más del estiramiento, o sea, quitar el exceso de piel, con eso puede recuperar lo que le mencioné hace un momento, definir el ángulo de la mandíbula y mejorar el cuello, o sea, desaparecer esa papada. Por eso, si ustedes notan a las actrices, por ejemplo, como Jennifer Lopez, tiene 58 o 56 años, si ustedes se fijan en la cara de ella, no tiene surco nasogeniano, fíjate, el ángulo de la mandíbula es bien, pero bien acentuada, y aparte ni siquiera tiene pata de gallo. Pero ella es una persona hecho múltiples cirugías, una dieta bien balanceada y aparte de eso que ejercicio físico. Entonces con 58 años sí se logra
trabajando sobre eso, sobre lo que causa, ¿no? Por eso nosotros de inicio entramos, ¿cuáles son las causas que ocasionan la flacidez de todos estos elementos? Claro que sí, esto es muy importante al momento de que nuestros televidentes nos están viendo, que estas dudas surgen y nosotros estamos aquí para aclararlos. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos una semana más. ¿Algún mensajito, algún consejo que quisiera darles a las personas que nos están viendo en casita? Bueno, un sano consejo, búsquese a un cirujano que tenga experiencia, trayectoria y averigüen si tiene una formación tanto académica como práctica. ¿Por qué? Porque una persona que solo sabe operar pero no tiene una formación académica no puede identificar o detectar las complicaciones, por ejemplo, o una técnica mal hecha, no puede identificar y actuar a tiempo. Eso es muy importante porque mucha gente dice, bueno, este cirujano hace bien, este cirujano hace una maravilla y los costos son baratos, entonces a veces se meten y al final las consecuencias aparecen. Entonces el mejor consejo es guiarse, averiguar si tiene trayectoria, si tiene una formación académica. Porque para que el resultado de la cirugía, no solamente dentro de lo que es cirugía plástica, en todas las especialidades, necesita el profesional tener una base de formación teórica para hacer una buena ejecución de la práctica. Y también trayectoria de la cirugía también tiene mucho que ver. Claro que sí, esto es muy importante y es por eso que acá en Siroy siempre recalcamos que usted en casita debe elegir al mejor profesional y por eso nosotros traemos información para que usted tome las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Doc. Le esperamos la siguiente semana acá en su casa Siroy TV. Y no se despegue que al volver de la pausa vamos a estar hablando del tercio superior, acá con uno de los mejores doctores. Así que espérenos, vaya por un chocolatito caliente que venimos recargados de información. Estamos de vuelta y ahora sí le damos la bienvenida al doctor Roberto Lema. Un gusto, doctor, tenerle una semana más acá en su casa Siroy TV. María Belén, nuevamente estar aquí en los escenarios es un placer tenerte igual y muchas gracias por la invitación para hablar sobre lo que queda el rostro. Se consideraría la segunda parte. Posteriormente vamos a hablar de tercio medio, tercio inferior. Este tema hemos tratado de más o menos hacer por partes porque tú sabes, María Belén, este tema es muy amplio y se considera uno de las cirugías más importantes del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque es nuestra carta de presentación. Y la cirugía plástica facial o lo que se podría decir armonización facial es algo importante, ya que nosotros, por ejemplo, en cada evento, tal vez cuando caminamos por la calle, es nuestra carta de presentación. Entonces, por eso se considera o hemos considerado necesario dividir en partes y de esa manera para poder abordar de una manera más científica, clara para nuestros seguidores. Claro que sí, Doc, y vamos a comenzar. En esta ocasión estaremos hablando del tercio superior. Cuéntanos cuáles son, mejor dicho, enumérenos cuáles son las cirugías que se realizan en esta parte del rostro. Bueno, más o menos para hacer un pequeño recordáis, como dice, la semana pasada hablamos generalizado, es decir, que la cara se dividía en 3 tercios, que era el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, lo que está la parte del rostro que María Belén ahora ha venido ya bien preparada para modelar. Para modelar, eso es importante para que nuestros televidentes puedan visualizar y de esa forma entender. Entonces, para empezar, como dice, vamos a empezar a hablar lo que es exclusivamente del tercio superior. ¿Por qué es fundamental hablar de este tercio superior? Ya que la mayoría de las personas es muy evidente, inclusive con el pasar de los años, tal vez cuando las personas son muy risueñas, las marcaciones que tienen aquí, las líneas de expresión. Normalmente, por ejemplo, con el pasar de los años, esta línea de expresión va acentuándose más. Estos no son como a veces hay la población o personas que dicen, no, esas liñitas, esas son cicatrices que se va formando, María Belén. Doc, y para esta parte de la frente, ¿qué cirugía existe? Normalmente, cuando nosotros hablamos del tercio superior, vamos a mencionar, primero, hay la frontoplastia, que es una cirugía completa que se realiza, por eso se llama fronto de la frente, que se llama cirugía, la frontoplastia, una cirugía que se le hace una incisión completa, es decir, de extremo a extremo, para poder realizar esta cirugía. O hay otra cirugía que se llama la cirugía bicoronal,
que se realiza pequeñas incisiones, por ejemplo, cuando no tiene bastante tipo de cicatriz o esas líneas de expresión que se marca a nivel de la frente. Doc, ¿y esta cirugía también aplica para las personas que tal vez tengan una frente demasiado larga? Puede ser también, se puede aplicar inclusive cuando tienen, normalmente porque a veces pasa también cuando las personas, las medidas ya no dan una medida adecuada, por eso se divide en 3/3, que son, un ejemplo, digamos, la parte superior tiene unos 5 o 7 centímetros, igual el tercio medio tiene que tener, entonces, por eso se llama armonización facial. Entonces, vamos a mencionar lo que estaba diciendo antes que se me olvide, María Belén, las cirugías que tú me preguntaste, para a partir de ahí ir desglosando. Entonces, en el tercio superior, frontoplastia, que es una cirugía, la cirugía bicoronal, que se llama cuando son incisiones pequeñas que se hace a cada extremo, es decir, para mejorar cuando las líneas de expresión son de menor envergadura. Hay otra cirugía que es levantamiento de la cola de la ceja, para hacer, por ejemplo, esto se utiliza más en las mujeres, por ejemplo, cuando quieren hacer más chinita, se podría decir, se levanta la cola de la ceja y da una mayor sensualidad. Ahora, inclusive hay personas que tienen también arrugas en esta parte, entre cejas, como dice, se marcan 2 liñitas, no sé, hay personas que tienen ese tipo de cicatriz. Eso es lo que ¿Y ahí qué cirugía aplicado cuando tienen? Igual, se le puede hacer pequeñas incisiones o la técnica bicoronal para poder mejorar. A eso estaba, María Belén, que más o menos tú me preguntaste antes de las cirugías. Normalmente, eso hay que evaluar cómo está marcada las líneas de expresión. Nosotros en dependencia, porque hay personas, a veces no es la edad, inclusive hay personas cuando son de la piel muy blanca, se acentúa mucho más. O hay personas que, por ejemplo, son muy risueñas, por ejemplo, siempre se ríen, siempre arrugan la frente o haciendo como ojitos, entonces eso es bastante malo. ¿Por qué razón? Porque empiezan a acentuarse las líneas de expresión. Con el pasar del tiempo, esto ya es difícil eliminar. Esto debemos estar serias todo el tiempo. Si es posible, un poquito más seria. A ver, con eso no quiero decir que tiene que estar con una cara, porque prácticamente todo el mundo va a decir, no, está enojado. Pero sí hay que tratar de evitar estos tipos de gesticulaciones, se podría decir. Doc, y aparte de la gesticulación, ¿hay algunos productos cosméticos que sirvan para justamente prevenir estas arrugas? Ahorita, por ejemplo, para nadie es secreto lo que es la medicina estética. La mayoría, por ejemplo, utilizan el Botox, que eso permite disminuir esas gesticulaciones o esa alegría que tal vez sería algo momentáneo. Claro, normalmente, por ejemplo, no sé, en otro tema podemos hablar lo que es de la medicina estética. Yo creo que el doctor Bolívar Merino había hecho una introducción de esto, pero bueno, nosotros los cirujanos plásticos manejamos a más profundidad en lo que se refiere a este tipo de productos que se puede utilizar, ya que este tipo de producto lo que te ayuda es a disminuir o se podría decir como a paralizar ese músculo para nosotros poder hacer este tipo de gesticulaciones. Bueno, en tu caso, como tú eres todavía colágena, no tienes esas líneas de expresión. Pero hay personas ya con el pasar de los años, después de 25, 30 años, ya 40 años, ya eso va acentuándose más. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque yo hago hincapié en esto, María Belén. ¿Por qué razón? Porque a mí me viene a la consulta y me dice, no, a mí no me gustan esas líneas, necesito que retire, me dice. Entonces, eso no es una línea que se puede retirar, es una cicatriz prácticamente. Que se puede mejorar. Se puede mejorar, pero retirar ya no se puede, retirar o eliminar. Eso hay que tener mucho cuidado. A pesar que digo, yo hago la frontoplastia, puedo hacer la técnica quirúrgica de bicoronario, es decir, incisiones bilaterales. Puedo hacer algún tipo de lifting o estiramiento facial a nivel de la frente. Puede ser unilateral o bilateral, porque eso hay que evaluar, María Belén. No es que, porque yo te puedo hacer una frontoplastia, pero hay personas que tal vez puede tener el lado derecho más acentuado y el lado izquierdo menos acentuado. Entonces yo no le voy a poner o aplicar una frontoplastia completa. Yo puedo hacer unilateral para mejorar el lado derecho o el lado izquierdo, o a su vez puedo hacer que es bilateral. Entonces todo depende de la evaluación. A veces, ¿qué es lo que pasa en la medicina estética? O a veces hay personas que van a realizarse ese tipo de tratamiento que aparentemente para paralizar el músculo y mejorar. Se podría decir, inclusive hay personas que a veces se ponen
en sobredosis del Botox y queda como cara de porcelana. Es decir, que no se sabe si está enojado, si está riéndose, porque inclusive... Ya no se puede reír. Entonces, se ve prácticamente así paralizado completamente. Entonces, a veces también una hipercorrección es muy malo. ¿Por qué razón? Porque eso también como que no te permite actuar con la sociedad, porque la otra persona puede pensar ¿Y va que... a causar incomodidad? Claro, exactamente, porque lo más correcto es, por ejemplo, interactuar no solo con amigos, sino entre la comunidad prácticamente. Entonces todo eso hay que ir valorando en dependencia de cómo se lleva. Entonces ya habíamos hablado, María Belén, para no redundar tanto, la frontoplastia sería para mejorar todo lo que es la parte de la frente. Está, por ejemplo, si hay unilateral los tipos de cicatriz, se podía utilizar la cirugía bicoronal, que se hacía incisiones a cada lado aproximadamente de 3 a 5 centímetros. La otra cirugía es, por ejemplo, que se utiliza para las mujercitas principalmente, para levantar la cola de la ceja. Además también se puede levantar los intercejos, se podría decir, o cejas, perdón, para más o menos poder hacer en forma más horizontal. Se puede utilizar haciendo incisiones pequeñas. Y otro punto, pues, son las líneas de expresión que se puede manejar. A esto le podemos agregar lo que es la blefaroplastía superior, que creo que no sé si hablamos de algún programa. También esto es importante en lo que es el tercio superior. A veces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de María Belén, no necesita este tipo de cirugía. Por ejemplo, ya después de los 35 o 40 años, nosotros hemos tenido pacientes que ya tienen un exceso de piel en todo lo que es la blefaroplastía superior. ¿Y qué es lo que pasa? Esta parte de la piel se empieza a hacer forma de capuchón. Inclusive repercute en la parte de la visualización, el campo visual. Y por lo tanto, esto inclusive los oftalmólogos ya indica como algo reconstructivo, algo necesario para poder hacer. Entonces, estas cirugías se manejan lo que es en el tercio superior. Lógico, hay arreglos o perfeccionamientos inclusive que hacen en Hollywood las actrices para poder mejorar, por ejemplo, inclusive en las patas de gallina o de gallo, como dice. Además de eso, para hacer el ojito más chinita, como las chinas, o en una parte de Asia se podría decir. Entonces, todas estas cositas se pueden mejorar. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Un ejemplo que le pongo en sentido si requiere. Pero en caso de María Belén, no requiere. Todavía. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación a todas estas cirugías? Bueno, yo siempre digo a mis pacientes, la cara es muy agradecida. ¿A qué me refiero cuando digo la cara es muy agradecida? Es decir, que la cara es muy vascularizada. Por lo tanto, la cicatrización es muy buena, María Belén. Significa que, por ejemplo, una blefaroplastía, podemos hablar, por ejemplo, en 5 a 7 días ya está cicatrizado. Es decir, que ya se puede retirar los puntos. Inclusive, yo tengo pacientes que retiran los puntos a los 5 días, a los 7 días. Yo siempre digo, de los 5 dedos que son hermanos, ninguno son iguales. Es decir, que los pacientes, cada paciente es diferente. Influye la edad, que hemos hablado siempre en la cirugía plástica, influye el lugar anatómico, que no es lo mismo, por ejemplo, algo hacer en la parte corporal que hacer en la región facial. También influye los hábitos tóxicos, la alimentación, el estilo y las condiciones de vida de cada paciente. Y todo esto repercute en la evolución de la cicatriz. Pero en este caso de la cara, hemos visto estudios inclusive científicos que es muy importante que tiene una buena evolución. Entonces, por lo tanto, considero que sí hay un avance más rápido que en la parte del cuerpo, o podríamos hablar ya de los miembros inferiores, que ya por tipo de la vascularización mismo ya no es adecuado. Algo que nos estaba preguntando mucho nuestro público televidente era que qué consejos usted le daría a todas aquellas personas que quisieran empezar a cuidarse desde una edad temprana su piel. ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, como siempre nosotros hemos dicho, siempre lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son los agentes externos. ¿Cuál es el agente externo más peligroso que puede existir? El sol. El sol. A pesar que yo a veces he dado charlas magistrales en las universidades. Yo soy docente de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Doy la carrera de dermatología. Entonces yo siempre a los estudiantes digo, bueno, lo primero el agente externo y el más peligroso es el sol. Y él me dice, no, pero doctor, dice, el sol tiene vitamina D.
Entonces, es verdad, nadie te lo discute que tiene vitamina D, pero hasta cierto punto. Y ahora, en la actualidad, para nadie es secreto, Ecuador estamos en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, y bueno, todo eso que es la geografía que manejan ustedes mejor que yo, como dice, el sol cae directamente proporcional, y por lo tanto, para nadie es secreto, en el transcurso del día, a partir de las 10, 11 de la mañana, el sol es tenaz, como dice. Entonces, hay que cuidarse. ¿Y cómo sabemos que es un buen protector solar? Bueno, ya dependería inclusive, pero primero para uno elegir, buena pregunta que me hace María Belén, para uno elegir, no es que por ejemplo la señorita de la farmacia o no sé, alguien me recomendó porque mi amigo utiliza este protector solar, yo también me compro eso. Lo primero que nosotros siempre hemos hablado, creo alguna vez, es el tipo de piel que uno tiene. Que podemos hacer un programa justamente para hablar de esto, sería muy bueno. Claro, entonces pues más o menos haciendo un generalizado hay que tener tipo de piel, porque no todo el mundo tenemos la piel seca, hay personas que tienen piel grasosa, la piel, no sé, un poco más seca, no sé, o más sensible. Entonces, todo eso primero tenemos que valorar antes de comprar un bloqueador solar. Claro. Y si es posible, acuérdense que el bloqueador solar no es que yo me pongo en la mañana y se terminó. El bloqueador solar, si es posible, hay que ponerse cada 2 horas, principalmente en los horarios más críticos, que es desde las 11 hasta las 2 o 3 de la tarde. Se podía decir que es más crítico, pero en la actualidad uno no sabe ni el sol cuándo da fuerte, porque sí da fuerte, principalmente en la capital. En la capital sí da el sol tenaz. Y por ejemplo, en la actualidad yo he visto y considero que es algo importante. Por ejemplo, ya la mayoría está empezando a utilizar sombrillas. No solo mujeres, inclusive los hombres. Y eso es importante. Por ejemplo, antes de eso no se veía. Pero ahora como que la sociedad, principalmente los jóvenes actuales, se podría decir, ya tienen un conocimiento tal vez no tan científico, pero saben que el sol está pegando fuerte primero. Y después es muy dañino para la piel. Entonces yo considero que utilizar, por ejemplo, la sombrilla, tanto hombres y mujeres, creo que es un avance muy importante y felicitar a esos jóvenes o a las señoritas que están utilizando eso, ya que están haciendo un autocuidado principalmente. Y algo de lo que no se habla mucho, Doc, es de las mujeres y del maquillaje, que yo he visto que muchas mujeres tienden a normalizar el no desmaquillarse en la noche o no desmaquillarse correctamente, y esto envejece. Claro, acuérdese que todo eso, el maquillaje, por ejemplo, para nadie es secreto, es un compuesto, tal vez hay maquillajes tal vez como tipo líquido que se pone como base. No sé mucho de maquillaje, pero bueno, más o menos hablando podemos diferenciar que es un agente externo que nos puede dañar. Es un agente externo, no sabemos, por ejemplo, podrá ser, no sé, un ejemplo que les pongo, por ejemplo, en los maquillajes, que yo no soy experto en eso, pero hay productos tal vez de mediana calidad, que son calidades, un ejemplo, de algún reconocido empresa, pero son agentes externos que sí pueden repercutir. Hay una cosa que hay que tener mucho en cuenta, María Belén, que tú eres estudiante de medicina, bueno, ya vas a ser colega, no sé si ya pasaste por dermatología. Acuérdese que nuestra piel tiene poros, es decir, que por ahí es donde nuestra piel se hidrata, hay vapor, respira, como dice. Entonces, nosotros si ocluimos, porque se supone que si nosotros ponemos el bloqueador solar, el polvito y todas esas cosas que, como reitero, no soy experto en eso, lo que hacemos es obstrucción de los poros. Y por lo tanto, el líquido, tal vez el sudor, o los desechos que prácticamente salen, toxinas que salen por nuestra piel, ¿por dónde va a salir? Entonces ahí empieza a acumularse inclusive las famosas espinillas que existen, que la mayoría no saben ni por qué salen, porque dicen, ay, no tengo espinilla. Lógico. Y no se lavan el rostro. Hay varias funciones que tal vez más adelante hablaríamos también de eso, que es un tema bastante largo, pero tiene su explicación, lógico. Las espinillas pueden ser por la parte hormonal, la parte genética, inclusive, pero uno de ellos también es tal vez, porque en el caso de las mujercitas, tal vez porque ocluye los poros, prácticamente tal vez por el maquillaje, llegan de la fiesta muy de noche, entonces no se hace una limpieza cutánea adecuada con jabones que existen, porque no es de coger el agua y pasarse por el rostro y se terminó. Tiene que también tener tipo de rostro, tipo de piel, si es muy grasosa, como dice,
Hay inclusive champú específicamente para ese tipo de piel que hay que manejar. Claro, esto es muy importante y sería increíble que podamos hablar con usted sobre todo esto de la piel. Aprovechando que tenemos una especialista que nos puede guiar en este proceso. Ustedes ahí en casita no se olviden de comentar todas las dudas que tengan acerca de los bloqueadores solares, del maquillaje, que nosotros estaremos resolviendo estas dudas. Y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Doc, por una semana más acompañarnos. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí y le invitamos a la siguiente semana a venir nuevamente para resolver dudas tal vez del tercio medio, que vamos a ir hablando poco a poco, y después vamos a ir juntando todos esos conocimientos, y no solo conocimientos sino también consejos para que usted allá en casita los ponga en práctica y así podamos tener un 2026 mucho mejor con este Glow Up que tanto hablamos. Perfecto, María Belén, muchas gracias. Como te comentaba, esto de la cara es bastante amplio. Esto sería la parte 2. Hablaríamos la próxima semana de la parte 3, como decir, del tercio medio, y nos faltaría el tercio inferior. Y posteriormente se podría agregar lo que es la parte cervical, que sería todo lo que es mentón y la parte cervical para poder abordar. Entonces es un tema bastante interesante, bastante amplio. Considero que de esa manera hemos hecho para poder abordar de una mejor manera, y de esa manera nuestros seguidores puedan entender de una mejor manera. Y qué mejor, en español, como dice, tratamos de utilizar palabras más fáciles, ya que el contenido es científico. Pero si nosotros, con tu ayuda, María Belén, tratamos de hablar un poquito más en la parte de que toda nuestra población pueda comprender, sería mucho mejor. Agradecemos a todos por este espacio, María Belén, y gracias también por la invitación, y estaremos aquí para poder seguir abordando los temas. Muchísimas gracias, Doc, y no se olviden allá en casita que aquí Siroy TV es un espacio donde usted puede comprender varios temas, donde usted también se puede sentir seguro de preguntar, que nosotros aquí tenemos los mejores especialistas. Conmigo ha sido un gusto saludarles una semana más. Espero que tengan una semana bendecida y nos vemos la siguiente semana.